Vamos a prepararnos para la palabra y en esta ocasión vamos al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, el libro de Samuel es un libro que es muy importante. Básicamente habla de tres personajes, el libro, tres personajes principales. Uno es Samuel. Al principio viene hablando el libro sobre cómo inicia la vida de Samuel. Luego vemos cómo se levanta un rey terrenal, Saúl, y luego cómo después cae, ¿verdad? Y luego se levanta David como rey también. Y bueno, pues aquí en la Biblia viene como Samuel 1 y Samuel 2, pero normalmente, bueno, era un libro, pero como eran rollos antes, no cabía todo en un rollo y dividieron el libro. Bien, y vamos a iniciar hoy una serie de sermones acerca de que Dios es soberano. Y la palabra de Dios vienen testimonios de gente que amaba a Dios, que le seguía a Dios, y vienen descritos aquí para ejemplo de nosotros y para aprendizaje. Pero este libro se trata de Dios buscando a sus hijos, buscando que sus hijos regresen con Él. Y pues es muy importante este libro, y vamos a iniciar compartiendo el capítulo 1. Vamos a leer Samuel 1 del 1 al 7. Dice: hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joram, hijo de Eliú, hijo de Taú, hijo de Suf, efreteo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofini y Finnes, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaron el día en el que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Verso 6. Y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Vamos a orar por esta palabra. Inclina tu rostro. Padre Santo, Todopoderoso, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Estamos aquí, Padre Santo, queremos escuchar tu voz, queremos que hables a nuestros corazones, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que obres en nuestra vida, para que podamos ver el propósito en cada situación, Señor. Transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón, Señor. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues yo he titulado a este mensaje la oración con propósito. ¿Sí? La oración con propósito. Y bueno, aquí en mi Biblia dice así como que la familia, viene así como un título del párrafo de esta porción de la Biblia, dice la familia de Elcana. ¿Sí? Y bueno, pues aprendiendo de esta historia, hoy lo quiero enfocar en Dios. Está hablando sobre Ana y los problemas que tenía Ana, pero yo quisiera también hablar de Dios, porque Dios tiene un propósito para cada situación. No sé qué está pasando en tu vida, pero hay un propósito bueno de Dios en la situación que tú estás pasando. Y esto es lo que vamos a analizar y a ver hoy, a tratar de entender qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que Dios está diciendo a través del libro de Samuel, a través de esta historia. Está escrita aquí para que entendamos y aprendamos sobre el corazón de Dios.
sobre el corazón de Dios, y Dios estaba preparando a su pueblo. Sí, se recuerdan antes de esto históricamente, bueno, pues salen de Egipto el pueblo de Israel, pasa el desierto, conquistan la tierra, Josué los liderea y se reparte la tierra. Luego había jueces en la tierra, había tribus y todas eran hermanas, todas eran del pueblo de Israel, pero eran tribus, y de repente venían el enemigo y Dios levantaba jueces o caudillos, ¿verdad? Iban al rescate del pueblo y atacar, repelían al ejército invasores y a los que venían a hacer daño al pueblo, ¿verdad? Levantaba jueces. Pero luego después, como veremos más adelante, el pueblo quería hacer lo que otros pueblos, quería imitar a otros pueblos, ¿sí? Antes que hubiera reyes, pues los profetas hablaban de parte de Dios y Dios los guiaba, pero otros pueblos tenían reyes y tenían príncipes y tenían ahí todo un castillo y cosas así, y pues los pueblos de Israel quería lo mismo que otros pueblos, ¿verdad? Pero esto lo veremos más adelante. Entonces Dios estaba preparando sus planes para levantar ese rey, y como todos conocen la historia, levantó a Saúl y luego levantó a David, porque desechó a Saúl, pero luego vemos por qué, y lo dejamos para otro tiempo, ¿verdad? Pero hoy nos enfocamos a cómo Dios preparaba sus planes y sus propósitos. Para esto tenía que levantar un profeta, y levantó al profeta Samuel, que iba a dirigir y que iba a asesorar y que iba ahí a estar con los reyes, ¿verdad? Pero pues yo lo que quiero que entendamos ahorita es que también de que nosotros, cuando conocemos a Cristo, pues traemos un gozo enorme, ¿verdad? Porque descansamos en Él, porque nos quita un peso y empezamos a caminar con Cristo, ¿verdad? Pero como vivimos en este cuerpo de carne, somos cuerpo también, pues tenemos necesidades, tenemos situaciones, tenemos pruebas, ¿verdad? Estamos caminando con Jesús, Él nos da la victoria, pero llegan a nuestra vida necesidades, situaciones que tenemos que resolver. Y bueno, pues Dios es soberano. La historia que vemos aquí es de una mujer, de Ana. Ana era una mujer de fe y era una mujer valiente y esforzada, pero lloraba, estaba llorando. ¿Por qué? Porque anhelaba tener un hijo, porque la hacían sentir mal, o bueno, se sentía ella mal con lo que le decían, porque no tenía un hijo. Y es que en aquella época tener un hijo era muy importante. De hecho, antes Dios no había sancionado que tuvieran, y se permitía que tuvieran otra mujer si la primera no podía tener hijo. Si era una mujer estéril, se podía tener otra mujer, ¿verdad? Estaba permitido todavía en ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo. Y pues era importante tener hijos, ¿verdad? Cuando una mujer no tenía hijos, en aquella época se pensaba que era una mujer castigada por Dios, porque había hecho algo, que era una mujer que no tenía el favor de Dios, que estaba olvidada de Dios. Entonces eso también hacía que se entristeciera y que llorara Ana, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros también, como les digo, llegamos a tener necesidades, llegamos a tener situaciones que también podemos pasar por tiempos de tristeza, por tiempos de lloro, pero podemos confiar en Dios porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene un propósito hermoso para cada situación, aunque no nos guste, aunque nos duela, ¿verdad? Aunque no entendamos, podemos confiar en Dios. Job decía, aunque yo muriere, seguiré esperando en Dios. Aunque mi Dios me matare, seguiré esperando en Dios, ¿verdad? Y aquí en el verso 7 podemos ver, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y hermanos, pues como en estos tiempos también la maternidad es un regalo de Dios, ¿verdad? Y una mujer que desea, que está
preparada para ser madre, está casada, está en los planes de Dios, en el marco de Dios, ¿verdad? Y desea tener un hijo y no puede, bueno, pues es algo que es muy notorio, ¿verdad? La tristeza que nos puede llegar a dar, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos que confiar en Dios. El verso 6 decía, y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y bueno, pues aquí habla de un rival, ¿verdad? Era Penina que la mortificaba. Y bueno, pues se entiende por qué se entristecía. Pero hermanos, así es el mundo, ¿verdad? De repente tenemos rivales, de repente tenemos competencia, de repente tenemos sana competencia, a veces mala competencia, ¿verdad? Hay celos, a la gente como en ese tiempo pues anda en la carne, ¿verdad? Y pues hay celos, contiendas, envidias y todo eso, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos a Dios que Él pelea por nosotros las batallas, amén. Y Él está con nosotros. Más adelante continúo leyendo 1 Samuel del 8 al 14, dice, Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Sí? El marido tratándole de animar. Yo creo que sí entendía qué es lo que estaba pasando, pero bueno. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Sión, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares, mirares a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Bueno, pues ella se acercó a Dios a derramar su alma, a estar ahí orando con el Señor, y de repente pues la maljuzgaron, ¿verdad? Hasta pensaron que estaba ebria. Y yo me pregunto, pues a lo mejor alguien que andaba así en su carne, en sus problemas, a lo mejor se hubiera ido ofendida, ¿verdad? Y ya no hubiera regresado. Pero Ana se quedó. Y bueno, pues a veces también nos confunden nuestras intenciones de nuestro corazón. Estamos haciendo cosas buenas y se confunden. Bueno, pues ahí hay una situación también en la que Ana estaba preocupada. Pero afortunadamente había hablado con el Señor. Yo creo que ella estaba en el lugar correcto, pero dice la palabra dice la historia que ella cada año sufría de esa burla que le hacía Penina, ¿verdad? De esa situación. Cada año que subía, cada año que iban a dar ofrendas, ella se sentía triste, ¿verdad? Pero creo que hoy hizo algo diferente, porque lo describe la palabra de Dios, si no hubiera dicho solamente y así siempre y así, ¿verdad? Pero en esta ocasión pasó algo. ¿Qué crees que haya pasado? ¿Cuál fue lo diferente? Ella en su corazón pidió humildemente, en fe, que si le daba un hijo varón, ella se lo iba a ofrecer, ella se lo iba a separar. Ella hizo voto de que si Dios le daba un hijo, se lo iba a regresar. Y no sé, bueno, yo me acuerdo que mis hijos cuando estaban más pequeños, ¿verdad? El día del padre, a unas semanas antes me decían, papá, dame dinero, ¿para qué? No sé, yo ya sabía para qué, ¿verdad? Entonces dije yo, bueno, está bien, ¿verdad? Pero así somos nosotros, ¿verdad? De lo que nos da el Padre, pues le damos a Dios, ¿verdad?
¿Qué le podemos dar a Dios que no hayamos recibido de Él? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que tenemos que Dios no nos ha dado? ¿Verdad? Todo nos lo ha dado Dios. Por eso esperamos en Él y por eso creo que Ana pues tenía la intención, ella deseaba y anhelaba en su corazón un hijo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Santiago 4:3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gustar en vuestros deleites, ¿verdad? A veces pedimos y no recibimos porque estamos pensando en nuestros propósitos, en nuestras situaciones, cómo le podemos hacer para que salvar esa situación, ¿verdad? A veces no nos gusta las necesidades por las que estamos pasando, a veces no nos gusta el desierto por el cual estamos pasando, pero hay un propósito y debemos de pedir de acuerdo al propósito de Dios, no a nuestros propósitos, sino a los propósitos de Dios. Esa es una oración que vale la pena hacer, ¿sí? Ustedes me dirán, pastor, pero es que yo necesito un trabajo, yo necesito la salud, yo necesito esto, yo necesito aquello. Sí, ok, lo entiendo, ¿verdad? Pero también te digo que podemos confiar en Dios, porque Él tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Cada situación que nos pase, podemos preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esta situación? ¿Estás tratando con mi carácter? ¿Estás tratando con algo de mi persona? ¿Verdad? Y esta palabra carácter, Samuel habla de Saúl, Samuel describe a David, ¿verdad? Y la diferencia entre ellos dos era su carácter, su carácter. Lo débil del carácter o lo fuerte del carácter era lo que le daba la victoria, ¿verdad? Pero el carácter también, Dios nos ayuda con él, ¿verdad? David era perseguido, David sufría, estaba viviendo en una cueva, lo habían ungido rey, pero estaba huyendo y viviendo en una cueva, ¿verdad? Probablemente decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Tú me ungiste rey a través del profeta y estoy huyendo, estoy aquí escondiéndome, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Pero Dios estaba tratando con el carácter. Dios estaba formando un guerrero, un general del ejército y un rey para gobernar su pueblo. Amén. Y hermano, claro que tenemos necesidades y claro que debemos de buscar ir a la presencia de Dios por el oportuno socorro. Claro que sí, ¿verdad? Pero que todo lo hagamos para la gloria de Él. Le decían a Jesús, ¿quién pecó, este ciego o sus padres? Porque nació ciego. Decía Jesús, ni él ni sus padres, esto es para que la gloria de Dios, para que Dios se glorifique, ¿verdad? Para que Dios sea glorificado. Y en ese instante lo sanó. Amén, hermanos. Imagínate, pues pudiera ser hasta un poco justificable que Ana dijera, oye Dios, acuérdate de tu sierva, acuérdate de mí, dame un hijo para que ya no se burle Penina, para vengarme de Penina, para que se le quite el orgullo a mi rival, para yo tener mejor autoestima o mejor autoimagen de mí misma, o no sé. Pues, hermanos, pues necesitará Ana más años, ¿verdad? Más años de estar ahí en esa situación para que entendiera que el propósito de Dios era otro, ¿verdad? Ella estaba destinada a tener un propósito mayor que Penina, ¿sí? Iba a ser la mamá de Samuel, ¿sí? Iba a ser la mamá de un profeta famoso, ¿verdad? Pero ella no entendía la situación. Hermanos, dice Salmo 66:18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la inequidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Sí? Y es que, hermanos, Dios no cumple los deseos de los impíos, pero tampoco de los hermanos que piden en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Si Ana hubiera pedido para venganza o para sus propósitos de ella, pues yo creo que Dios
no se lo hubiera dado. Dios es soberano. Dios es soberano. Miren, y estoy preparando una palabra, no me quiero anticipar, pero en los libros de sabiduría, en la sabiduría o sapiensales, los libros sapiensales está Proverbios, ¿sí? Está Eclesiastés, ¿verdad? Y está Job. Entonces en el libro de Proverbios habla sobre que busquemos la sabiduría, ¿verdad? Y que si siembras bueno, te va bien, ¿verdad? Si tienes buenas acciones, te va bien. Si madrugas, si trabajas en el verano como la hormiga, ¿verdad? En invierno puedes disfrutar. Viene hablando de la sabiduría y te irá bien. Busca la sabiduría y te irá bien. Con sabiduría se llenan las cámaras, las recámaras, la sala y el comedor y todo se llena con sabiduría. Pero luego Eclesiastés dice, todo es vanidad de vanidades. Yo he visto a un hombre trabajar toda su vida y juntar dinero y no sabe quién lo va a gastar, ¿verdad? Dios lo llama a su presencia y ahí se quedó todo para quién trabajó él, ¿verdad? Todo es vanidad de vanidades, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Pero yo creo que ahí a través de Eclesiastés nos dice como que todo es humo, todo es pasajero, ¿verdad? Todo es inicuo, todo es vanidad de vanidades, ¿verdad? Todo es como humo, no se ve, ¿verdad? Pero por eso el libro de Eclesiastés termina diciendo, y lo que es del hombre es hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Sí, y eso es el todo del hombre, hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, si Dios nos da, si Dios nos bendice, gloria a Dios, ¿verdad? Y si Dios nos hace pasar por un desierto, gloria a Dios también, porque podemos confiar en Él. Él tiene un carácter y su carácter es justo, su carácter es de amor, su carácter es de justicia, de amor, de bienaventuranza para nosotros. Él tiene planes de bien y no de mal para ti. Amén. Dice Juan, primera de Juan 5:14, dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la palabra clave, si pedimos conforme a su voluntad. Y hermano, pero no sé si alguien ha nadado en un río, y un río que lleva más o menos corriente. Si tú nadas contra la corriente, no avanzas, pero si nadas con la corriente, avanzas y con una brazada avanzas bastante porque la corriente te ayuda, ¿verdad? Entonces es así cuando pedimos en contra de los planes de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Sí, Dios no, me acuerdo de una persona que oraba para que se arreglara el problema de una herencia porque se quería ir a Las Vegas. No, pues ¿cómo, verdad? Entonces, pues no, ¿verdad? Entonces debemos de orar conforme a los propósitos de Dios. Y el Señor es soberano. Vamos a leer Isaías 45:7. En la Nueva Versión Internacional dice, yo tomo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Dios tenía un plan con Ana y con el hijo de Ana, ¿verdad? Y con la nación de Ana, y con el pueblo de Dios, y con nosotros. Por eso estamos aquí nosotros, gracias al plan de Dios, gracias a esta situación que vivió Ana, que entregó a su hijo, lo dedicó a su hijo. Y Samuel obró para los propósitos de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que ver el panorama completo, ¿verdad? Gracias a Dios porque ahora conocemos a Jesucristo, somos libres de toda esclavitud del pecado, ¿verdad? Pero esa palabra ha llegado a nosotros para ser libres y para nosotros compartir la palabra, ¿sí? Proverbios 16:33 dice,
La suerte es echada en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Otra versión dice, tú puedes tirar los dados, pero cómo caen dependen de Dios, ¿verdad? Dios es soberano, hermanos, Dios es soberano. Otra cosa que quiero compartir es que sabemos que podemos pedir con un propósito eterno. Vamos a pedir con un propósito eterno, ¿sí? Éxodo 9:16 dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Egipto, ¿se acuerdan de Romanos 1 que decía Pablo? Dios los envaneció en sus conocimientos y han visto ahí, adoran figuras cuadrúpedas y de hombre y animal. Yo creo que estaba hablando de Egipto. Había una idolatría a personajes que eran mitad hombre y mitad animal y cosas así, ¿verdad? Entonces Dios, por medio de las plagas, quería mostrarle a ellos también que Él era el soberano, que hay un solo Dios, que estaban adorando tal vez a cosas creadas, ¿verdad? Pero Dios quería que lo conocieran y así nosotros poder adorar al Creador de todas las cosas. Amén. Y hermanos, y es que los propósitos de Dios prevalecen. Los propósitos de Dios prevalecen, dice Proverbios 19:21. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Esa es en la Nueva Traducción Viviente, es lo que estoy hablando. Y entonces también nosotros estamos aquí llamados con un propósito, que son los propósitos de Dios. Romanos 8:28, todos nos sabemos la primera parte de este versículo, pero nos olvidamos de la segunda. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todos nos sabemos ese versículo y a todos nos gusta mucho, pero luego continúa diciendo, ¿sí? A los que conforme a su propósito son llamados. O sea, no a todos, sino a los que conforme a sus propósitos son llamados, ¿verdad? Nosotros estamos atendiendo el llamado, ¿sí?, del propósito de Dios. Y es una pregunta para reflexionar, ¿sí? Y hermanos, tenemos que, como les decía, Ana estaba en el lugar correcto, pero a lo mejor no tenía la actitud correcta o la situación correcta para pedir a Dios. Dice en Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará, ¿sí? Humillados delante de Dios y Él os exaltará, ¿sí? Nosotros solamente delante de Dios doblamos rodillas, ¿verdad? Del Todopoderoso, ¿verdad? ¿Sí? Y si quieres ser exaltado, si quieres ser reconocido, bueno, pues es que todavía te falta más espiritualidad, crecer espiritualmente, todavía andas en la carne. Pero nosotros somos muertos para el pecado y ahora vivimos para Dios, ¿verdad? Entonces somos esclavos, pero por decisión de Dios. Somos siervos de Dios por decisión propia, ¿verdad? Y este versículo es de mucha bendición, ¿verdad? Humillaos pues delante del Dios y Él os exaltará en su tiempo, dicen otras palabras, ¿verdad? Ana no pidió para ella, pidió para los propósitos de Dios. Primera de Samuel 1:11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Decía, no pasará navaja sobre su cabeza. Quiere decir que será nazareno, era el voto del nazareno, que no se iba a cortar el pelo, ¿verdad? Nazareno era de que había un voto, había un tiempo, ¿verdad?, en que tú podías ser nazareno. Y en ese tiempo no podías cortarte el pelo. Era una señal física de un compromiso espiritual, un
compromiso espiritual que tú tenías, ¿verdad? Era una señal física. Y hermanos, pues en este punto, pues vamos a ver lo que pasó, vamos a ver, continuar con la historia. Fíjense lo que pasó después. 1 Samuel 1, 19, 20. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Sí? Ana le explicó a Samuel que no estaba ebria, que estaba derramando su alma. Y ya le explicó el problema, le explicó la situación. Y oró Elí por ella, le dijo, Dios conceda el deseo de tu corazón. Pero Dios respondió, Dios vio el corazón humillado de Ana y una actitud correcta y un propósito eterno, ¿verdad? Para lo cual ella estaba pidiendo ese hijo, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que Dios no echa fuera a alguien con el corazón contrito y humillado delante de él. Porque Ana podía haber tratado de vengarse de Penina, había podido tratar de hacer algo. Esta historia me recuerda cuando el rey Salomón empezó a gobernar el pueblo, ¿verdad? Que le llevaron dos mujeres que estaban en pleito, ¿verdad? Resulta que durmieron con sus bebés, una de ellas sin querer aplastó a su bebé y murió. Entonces él cambió los bebés en la noche y la que se despertó con el bebé muerto dijo, este no es mi hijo sino aquel. La llevaron contra el rey, ¿verdad? Y se acuerdan de la historia. Salomón dice, bueno, pues lo voy a partir el bebé a la mitad, lo voy a partir traigan la espada, lo voy a partir. Y la mamá del bebé dijo, no, mejor que se lo quede ella. Y la otra dijo, sí, ni ella ni yo. Entonces Salomón pudo ver quién era la mamá, ¿verdad? La mamá. Y es que sí, o sea, ella podía haber actuado de forma incorrecta, Ana, pero no pensó en su enemiga, no pensó en la gente, pensó en Dios, ¿verdad? En darle la honra a Dios y la gloria a Dios. Dijo, si tú me das un hijo, yo te lo dedicaré a ti, ¿verdad? O sea, lo que más quiero es un hijo, pero si me lo das, te lo doy, ¿verdad? Lo suelta, ¿verdad? Pero otra vez digo, ¿qué cosa tenemos de Dios que no nos haya dado? ¿Qué cosa le podemos dar a Dios que no nos haya dado Dios? Amén. Y hermanos, antes de leer, de pasar al siguiente punto que quiero comentar, dice 1 Samuel 1:23, dice, y Elcana su marido le respondió, bueno, resulta que ya tuvo el bebé, ¿verdad? Y le estaba dando pecho, y dice, vamos a subir a adorar a Dios, ¿verdad? A la ciudad, al templo. Y le dijo Ana, espérame a que lo destete, y ya lo llevó y lo entregó al templo. No lo voy a dejar aquí, no voy a ir hoy, este año, hasta que el siguiente, que ya crezca un poco más el bebé. Entonces ahora sí viene este versículo, dice, Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumple Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y bueno, después lo llevó, ¿verdad? Pero hermanos, este es otro punto, ¿verdad? El primer punto es de que Dios es soberano. El segundo es de que podemos pedir con un propósito eterno, ¿verdad? No para nosotros, sabemos que tenemos necesidad, pero dice Jesús, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo te será añadido, ¿verdad? Y esto fue lo que hizo Ana, ¿verdad? Pensó en Dios, ¿verdad? Pensó en Él, y Dios le concedió un hijo, y ella lo entregó. Entonces, pues, a veces nos cuesta también, nos puede costar darle a Dios, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que Dios se agrada sí, se agrada cuando uno le damos a Dios, cuando le damos al pobre, dice, cuando le prestas al pobre, le das al pobre, le prestas a Dios, ¿verdad?
y Dios es bueno para pagar. Dios es dueño de todo, ¿verdad? Dios es dueño de todo. Dice Eclesiastés 5, del 4 al 5, dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y no que prometas y no cumplas. Hermanos, ya con esto termino. Hermanos, cuando nosotros estemos delante de Dios, ¿verdad? Acordémonos de pedir para un propósito eterno, para los planes de Dios que son más altos que nuestros planes. Él tiene un plan perfecto, Él tiene propósitos buenos para este mundo, para este país, para esta ciudad, ¿verdad? Pidamos nosotros humildemente y con fe delante de Dios para sus propósitos, ¿verdad? Yo estoy pensando en el Padre Nuestro, en la oración del Padre Nuestro. Lo primero que hace Jesús es decir: santificado sea su nombre, ¿verdad? Hágase en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Le da la honra, la gloria, le dice que se haga la voluntad de Él, ¿verdad? Luego pedimos, ¿verdad? El pan, pedimos el perdón, ¿verdad? Y que nosotros también vamos a perdonar, nos comprometemos, pero lo primero es, le damos la honra y la gloria a Dios, y que se haga su voluntad, y que sea hecho en la tierra como en el cielo. Amén, hermanos. Inclina tu rostro, voy a orar por ti. Vamos a poner delante de Dios alguna necesidad, alguna petición que tú quieres tener. Todos tenemos una situación que podemos pedirle a Dios. Quizá una situación en tu casa, quizá una situación de salud, ¿verdad? Es temprano y tenemos tiempo para poner delante de Dios en esta hora una petición. Vamos a pedirle a Dios conforme a su propósito. Vamos a pedirle a Dios que Él obre en nuestras vidas y que Él sea glorificado en esa situación. Inclina tu rostro. Padre, Señor, aquí estamos delante de ti. Estamos humillados, Señor, delante de ti. Reconocemos que tú estás sobre todas las cosas. Reconocemos que eres poderoso, que es trueno tu voz, Señor. Te pido, Padre Santo, que, Señor, en medio de estas peticiones, Señor, tú te glorifiques, Señor. Te pido, Padre Santo, Señor, que tú obres poderosamente en cada petición, Señor, en cada necesidad, Señor. Tú conoces nuestros corazones. Tú conoces los anhelos de nuestro corazón, Señor. Pero, Señor, queremos que tú te glorifiques, Señor. Queremos, Padre Santo, que tú obres, Señor, para que tú seas glorificado, Señor, y que podamos contarle al mundo, Señor, que has proveído, que has sanado, que te has levantado con poder, que otra vez nos has dado la victoria, Señor, en esa situación, Señor. Señor, te pido que rompas barreras de incredulidad, Señor. Rompe barreras mentales de incredulidad, Señor. Rompe todo aquello que estorba, que se opone, Señor, a que fluya tu bendición, Señor. En esta mañana, Señor, te pedimos, Padre Santo, que ores poderosamente en nuestra necesidad, Señor. Delante de ti estamos, Señor. Sabemos que habrá un tiempo en que ya no habrá lloro, ni temor, ni nada, Señor, porque estaremos delante de tu presencia, Señor, con nuestras coronas, Señor, pero también la corona que tú nos des, Señor, nos la quitaremos y la echaremos delante de ti, Señor, a tus pies, Padre Santo, porque tú eres el único que debe ser alabado y bendecido, Señor, para que otros te conozcan, para que otros también, Señor, sean libertados, Señor. Quita todo lo que estorba, Señor, para que fluya tu bendición, Señor. Queremos andar en tu voluntad. Queremos, Padre Santo, que obres poderosamente, no para nosotros, Señor, sino para que seas glorificado, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú estás sanando, Señor. Tú estás levantando, Señor. Tú estás guiando, Padre Santo. Tú estás rompiendo, Señor, todo lo que se opone, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en ti hay libertad, Señor. Y en esta mañana, Señor, podemos estar confiados de que tú harás, Señor.
que tus tiempos son perfectos, Señor. No nuestros tiempos, no a nuestras maneras, sino a tu manera, Señor, y en tus tiempos, Señor. Señor, gracias te damos, Padre Santo, Señor. Tenemos un anhelo en el corazón, Señor, que tu carácter sea formado, Señor. Queremos un carácter, Padre Santo, como el tuyo, Señor, como el de Jesús, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.